a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. You just crashed. El 15 de enero de 2023, a las 11:33 de la noche, en Austin, Texas, Estados Unidos, los operadores del 911 estaban abrumados por las llamadas, disparos, pánico en las calles, personas corriendo por sus vidas. El caos se centraba en la calle West Sixth, un lugar generalmente lleno de vida nocturna, ahora convertido en una escena de miedo. Los oficiales llegaron en minutos. Los testigos hablaron de un hombre alto, de complexión delgada, con cabello estilo afro, vestido con ropa oscura. Luego, a las 11:38 de la noche, una víctima apareció en la calle Quinto y la Vaca, sangrando, asustada, pero viva. Susurró, me disparó. La cacería se intensificó. A las 11:43 de la noche, los oficiales avistaron a Anthony Marquis Franklin, de 30 años. Tenía un arma. Las órdenes resonaron, suelta el arma. Pero Franklin corrió, apuntando el arma mientras huía. La adrenalina, el miedo y el deber chocaron en esos segundos. Sonaron disparos. Franklin fue alcanzado. Su arma cayó ruidosamente en la calle. Los oficiales se apresuraron, brindando ayuda incluso mientras el peligro persistía. Franklin fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Ningún civil ni oficial resultó herido. Una noche destinada a la risa terminó en tragedia, y un recordatorio: la elección imprudente de un hombre puede destrozar la paz de toda una ciudad. Suscríbete para más encuentros reales donde cada segundo cuenta. El 22 de octubre de 2022, a las 7:53 de la tarde, en Covington, Georgia, Estados Unidos, un oficial registró un Volkswagen Jetta corriendo por la Interestatal 20 a casi 100 millas por hora en una zona de 70. Lo que comenzó como una parada por exceso de velocidad rápidamente se convirtió en una persecución peligrosa. Shut the car off and don't throw your keys out now! Shut the car off! Shut the car off! El conductor, identificado más tarde como Cody Jackson, se negó a detenerse, zigzagueando imprudentemente a través del tráfico, acelerando hacia centros comerciales y obligando a los oficiales a intentar maniobras speed. Luego llegó el momento escalofriante. Jackson apuntó una pistola plateada por la ventana y disparó al patrullero que lo perseguía. La bala rompió el vidrio y alcanzó el radiador del patrullero, pero el oficial se mantuvo firme, ejecutando otro pit. El auto de Jackson giró fuera de control y luego huyó a pie. Siguió una cacería humana, con unidades K9 rastreándolo. Exhausto, Jackson finalmente fue capturado. Dentro de su auto, la policía encontró marihuana, parafernalia de drogas y la pistola que usó. Jackson admitió que disparó porque tenía miedo de volver a la cárcel. Esa noche fue un recordatorio contundente. El miedo mezclado con el crimen solo acelera la caída. All right, I'm gonna check you one more time before I put you back there, all right? All right, look, if you got asthma problems, you're gonna have to sit up. I know. My legs hurt, bro. I told you. I got you. El 11 de mayo de 2023, en Houston, Texas, Estados Unidos, oficiales de la División de Patrulla del Oeste respondieron a una llamada sobre disparos en un apartamento en Forum Park Drive. Lo que comenzó como una respuesta rutinaria pronto se convirtió en una lucha por la supervivencia. Hello? Shots fired! Shots fired!
He came to the door with a gun. Cuando los oficiales se acercaron, la puerta se abrió de golpe. Evan López, de 41 años, disparó directamente hacia ellos. El repentino estallido del arma fue un recordatorio. El peligro a menudo espera detrás de puertas como esta. That's him. On the ground, on the ground. On the ground. El oficial Hunter respondió al fuego, forzando a López a retroceder al interior. Momentos después, López salió de nuevo, con la pistola aún en la mano. Los oficiales le gritaron que la soltara. Finalmente, lo hizo. En ese frágil silencio, el enfrentamiento terminó. Turn around. Turn around. I said to turn around. Turn around. Get on the ground. Get on the ground. Ningún oficial murió, pero Hunter fue alcanzado por metralla y tratado en el lugar. López fue arrestado y acusado de asalto agravado contra un servidor público. Ese día resonó un recordatorio. El coraje de un oficial puede convertir un encuentro mortal en justicia cumplida. What's that, man? I think I got grazed. You got grace? So who are you? El 2 de octubre de 2022, a la 1:02 de la mañana, en Columbus, Georgia, Estados Unidos, un oficial registró un vehículo volando por la Interestatal 185 a 112 millas por hora en una zona de 70. Lo que debería haber sido una parada simple rápidamente se convirtió en una persecución de vida o muerte. El conductor se negó a detenerse, zigzagueando entre carriles, casi chocando con civiles. Al salir hacia Manchester Expressway, su velocidad lo traicionó. El auto giró fuera de control, las chispas estallaron al golpear una mediana. Aún así, intentó huir. Frente a la amenaza de un choque catastrófico en sentido contrario, el oficial golpeó el auto en fuga con el suyo propio. El sospechoso saltó fuera y corrió hacia el bosque, pero el oficial lo persiguió. Con un taser desenfundado, el enfrentamiento terminó en el... Nadie murió. El conductor imprudente fue arrestado y esposado bajo los árboles oscuros. Esa noche, Columbus fue recordado. La velocidad puede emocionar por segundos, pero combinada con el desafío, también puede destruir vidas en un instante. Suscríbete y entra en la realidad sin filtros de las calles. El 27 de marzo de 2024, a las 7:51 de la mañana, en Pacifica, California, Estados Unidos, un hijo de 23 años llamó frenéticamente al 911. Sus palabras atravesaron el miedo. Su propia madre le había disparado dentro de su apartamento en el Boulevard San Francisco. Myself, 46, 27, 97. Cuando los oficiales llegaron, dieron a Michelle Abbas, de 50 años, conduciendo para alejarse. Las órdenes resonaron para que se detuviera. En cambio, ella levantó un arma hacia los oficiales. En ese instante, la elección fue clara: disparos realizados, peligro neutralizado. Stop! Charles 33, shots fired, suspects down. Stop! El enfrentamiento terminó rápidamente. Arraiz fue alcanzada y, a pesar de la ayuda inmediata, murió en el lugar. Dentro del apartamento, encontraron a su hijo herido escondido en un baño cerrado con llave, sangrando pero vivo. Sin embargo, el perro de la familia yacía sin vida, otra víctima silenciosa.
El hijo sobrevivió con heridas que no amenazaban su vida. La policía recuperó una pistola 9 milímetros cargada y cajas de municiones. Esa mañana se convirtió en un recordatorio escalofriante. Cuando el amor se convierte en violencia dentro de una familia, las consecuencias se extienden mucho más allá de un hogar. I got gun, I got firearm. You have anything on you, dude? No. You're good? It's nice inside, but I don't know. Okay. He's coming out right now, you guys. Go straight to the ambulance. Got one on the side, one on the arm. El 30 de mayo de 2021, a las 7:10 de la mañana, en el condado de Carroll, Georgia, Estados Unidos, un oficial registró un Southern Bue gris acelerando a 73 millas por hora en una zona de 55. Una parada rutinaria rápidamente se convirtió en una persecución desesperada. El conductor, identificado más tarde como Daniel Jerome Brimmer, se negó a detenerse, pasando a toda velocidad por señales de alto, desviándose hacia carriles contrarios y empujando el auto a más de 100 millas por hora. Cada movimiento imprudente era una apuesta con las vidas en la carretera. Con el peligro aumentando, el oficial ejecutó una maniobra pi. El Saturn giró contra una barandilla, el metal se retorció, las chispas volaron. Las órdenes resonaron fuera del auto. Brimmer y un pasajero joven cayeron al suelo, hundiéndose. You stay on the fucking ground, too. Everybody else, the vehicle. While y'all running. Brimmer confesó que huyó porque no tenía una licencia válida y tenía una orden de arresto por no presentarse en la corte. El pasajero, un menor, fue entregado a sus tutores. Esa mañana se convirtió en una lección. La huida imprudente puede retrasar la justicia por minutos, pero siempre asegura la justicia al final. Right there! Right there! Right there! That goes to the car now. Oh, that falls down. Woo! El 30 de mayo de 2023, en Vancouver, Washington, Estados Unidos, los detectives del equipo de respuesta vecinal dieron una cara conocida en el Boulevard Ismail Plain, Joshua James Wilson, de 43 años, un hombre buscado por una serie de robos. He's reaching! He's reaching! He's reaching! He's reaching! He's reaching! What he wants found! He's reaching his waistband! Get on the ground! Wilson estacionó cerca de una tienda Safeway. Minutos después, al salir, sus ojos se encontraron con los de la policía. Dejó caer una bolsa de bienes robados, sacó un arma y corrió por el estacionamiento. La persecución comenzó, con los corazones latiendo a cada paso. En un momento aterrador, Wilson se dio la vuelta y apuntó el arma a un oficial. Los disparos estallaron, ecos de la supervivencia y el deber chocando. Wilson cayó, alcanzado por múltiples rondas, mientras los oficiales gritaban: «Disparó hacia mí, estoy bien». All of you, stop back! Yes, sir. Primer. I still Do not reach! Sarge, I'll go medical once you get him in cuffs, okay? Los oficiales se apresuraron a brindar ayuda, pero Wilson no sobrevivió. Ningún oficial resultó herido. Una carrera de crímenes terminó en el estacionamiento de un supermercado y la ciudad fue recordada. Cuando un hombre elige la violencia, escribe su propio final trágico. No te pierdas los momentos en que la ley y el caos chocan. Presiona el botón de suscripción. Brandon? Yep. Okay. You got cuffs? Yep. For cuffs, if we can just confirm you don't have any other We're weapons. good right there. That's fine. Okay. Check it for weapons. I'm gonna start cutting while you guys check, okay? Copy that. Don't touch it. El 5 de agosto de 2025, a las 11:48 de la noche, en Fort Smith, Arkansas, Estados Unidos, la policía de múltiples agencias persiguió un Chevy Impala rojo que iba a casi 100 millas por hora. Lo que comenzó en Van Buren se extendió a las calles de la ciudad, donde el peligro seguía cada giro. It's a red Chevy Cobalt.
Speed's 70, passing South 16, still heading westbound. El conductor, identificado más tarde como Vladimir Pejava, corrió por la avenida Bayers, incluso girando en sentido contrario por calles de un solo sentido. Los oficiales intentaron intervenciones tácticas, metal contra metal, mientras la persecución se adentraba en el corazón de la ciudad. A las 11:58 de la noche, un oficial ejecutó una maniobra TVI precisa. El Impala giró fuera de control, quedando inutilizado antes de llegar a la concurrida avenida Garrison. Pejava resistió, obligando a los oficiales a sacarlo a la fuerza. Su cabeza rozó el patrullero mientras era reducido al suelo. Pejava fue arrestado, oliendo a alcohol, con el habla arrastrada. Se negó a realizar pruebas de sobriedad, exigiendo un abogado, y ahora enfrenta múltiples cargos, desde huida grave hasta conducir bajo la influencia. Esa noche demostró una vez más, no importa cuán rápido corras, no puedes escapar del peso de la justicia. No damage to my vehicle. TBI was successful. What was he? He's drunk. So, we're on Mole's channel because we're patched in. We don't have dispatch, so it's like playing phone. So I'm listening to y'all's channel. I can't really switch to Sebastian. Focusing on that guy, I knew you were going to pit him the minute you could. Yeah. And as soon as we made a left right here, I was like, get him, get him. Oh yeah, as soon as he slowed down. El 14 de marzo de 2023, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, la policía se apresuró a una casa cerca de la avenida 67 y la carretera Camelback tras llamadas desesperadas sobre una violenta pelea familiar. La voz temblorosa de la última persona que llamó reveló la verdad. Su hermano tenía un arma y un cuchillo y estaba amenazando a todos ellos. Cuando los oficiales llegaron, se escucharon disparos desde una tienda de conveniencia cercana. El sospechoso ya había desatado violencia en las calles, disparándole a un hombre antes de huir. Los testigos dirigieron a los oficiales hacia la calle Mariposa, donde se vio al hombre vagando, con un arma en la mano, a veces levantándola hacia su propia cabeza. Rodeado, el sospechoso ignoró cada orden. En cambio, levantó el arma hacia los oficiales. En esa fracción de segundo, 2 oficiales dispararon. El sospechoso se tambaleó, luego se perdió de vista. Cuando lo alcanzaron, resistió de nuevo hasta que un taser lo derribó. Get down on the ground now! Get down on the ground now! Ningún oficial resultó herido. El sospechoso sobrevivió y fue acusado más tarde por la pelea familiar, el tiroteo en la tienda y el enfrentamiento con la policía. La víctima a la que disparó vivió. Esa noche, Phoenix fue recordado de cuán rápido la rabia doméstica puede convertirse en peligro público y cómo el coraje bajo fuego restaura el orden. El 14 de mayo de 2025, a las 11:19 de la noche, en Fort Smith, Arkansas, Estados Unidos, un Chevrolet Malibu gris pasó a toda velocidad junto a un patrullero, 88 millas por hora en una zona de 65. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, el conductor decidió huir, empujando el auto a 124 millas por hora. 540 south, just south the 64 overpass. It's a great Chevrolet 10 tag. La persecución rugió por la Interestatal 540. Se intentó una maniobra táctica, pero el sospechoso frenó abruptamente frente al oficial, casi causando un choque. Luego vino el giro final y fatídico. Salió en la carretera Kelly y se estrelló contra un poste de tráfico a 70 millas por hora.
el Malibú se arrugó, quedando inutilizado en la carretera. El conductor, Damon Trazaun O'Neal, fue sacado, sangrando, con un torniquete atado a su pierna. En los restos, los oficiales encontraron marihuana, una lata de cerveza y un fuerte olor a intoxicación en el aire. Kelly Howard. Get out of the car! Get out freaking car! Get on the floor! Get on the floor! Get on the floor! Get on the floor! You dummy! Roll over! Roll over! O'Neal sobrevivió, pero enfrenta una cascada de cargos: conducción temeraria, conducir bajo la influencia, huida, posesión de drogas y más. Esa noche, Fort Smith fue recordado. La velocidad, el alcohol y el desafío forman una mezcla mortal, y el choque nunca es solo de metal, es una vida rota. Do we need to work this once a crash also? So you were in pursuit and you just crashed? Lo que compartimos no es solo fores de peligro, es la realidad de las elecciones y sus consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real, no hay guión, no hay segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda de lo que cualquier película podría. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.